solo pueden ir al Mundial de clubes 2 equipos por país, en teoría, ¿no? Barça, Madrid y Atleti nunca van a poder coincidir. Pues realmente sí, que muchos decían que es el torneo que más iba a repartir y tal. Champions League reparte mucho más. El Real Madrid, si gana la Champions este año y luego gana el Mundial, se hubiese llevado más por la Champions. Es otra cosa que yo ya me estoy quedando bastante alucinado. Cuando un jugador, en plan, está saliendo al descanso hacia su vestuario y le pillas 5 segundos y... Claro, yo lo pienso y digo, ¿qué pretendes que te diga? Claro, ahí está. Totalmente. Los clubes de esto, por participar, por ser proactivo en este tipo de cosas, se llevan su dinero, obviamente, también. Cuando mete un gol, sale el comentarista al lado. Pero si el comentarista no es el protagonista. Y encima, es el jugador. Y encima en el gol. Y encima en el gol. Hice un estudio con 17 seguidores fans hooligan del Atlético Mineiro en la finalísima del campeonato. El diagnóstico fue muy claro y fue que era mucho más importante para ellos la vivencia antes del partido que incluso cuando se metían los goles, ¿no? Pues bienvenidos a un capítulo más de Off Time. No sé cuántas entregas llevamos ya, ¿5 llevamos? Por ahí, sí, seguramente, pero ten cuidado con la rima. Venga. Como siempre, Julio, aquí haciendo las mismas bromas. Cambio de vez en Siempre cuando, ¿no? bromas muy sexualizadas. Y Miki, que viene de despedirse. De despedirse, sí. De despedirme de Málaga. De despedida. Intentaremos aguantar como podamos. Vamos con el primer tema. Ahora estamos semana de Mundial de Clubes. Que ahora nos han invitado a un evento los de Movistar, que tiene ahí un espacio en Gran Vía. Nos han invitado a ver el Atleti PSG. Muchas gracias. Para la gente que no lo conozca de Madrid, que esté en Madrid, que no conozca ese espacio, está chulo. De hecho, yo soy de Madrid, no había estado nunca. Y lo tienen bien montado. Y ahora para el Mundial lo van a montar, parece, con partidos y tal, chulo. Pues vamos a hablar un poco de Mundial de Clubes. Que esto, claro, no sé si lo estáis siguiendo, seguramente los que nos escuchan ya lo habrán seguido mucho después de las primeras jornadas, que creo que ya cuando salga esto habrán jugado todos los equipos. Claro, solo pueden ir al Mundial de Clubes 2 equipos por país, en teoría, ¿no? Barça, Madrid y Atleti nunca van a poder coincidir. Pues realmente sí. Hace tiempo hablamos de que solo podían ir 2 por Sí. país, pero no es del todo así. Ahora os explico por qué. Hay 32 equipos participantes, ¿vale? Europa tiene 12. Sí. Luego hay 4 de África, 4 asiáticos, 1 de Oceanía y resto de la parte de América, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí hay una situación en la que hay 4 equipos que son de Brasil. Y dices, ¿por qué? Porque hay 4 equipos de Brasil si solo pueden ir 2 del mismo equipo. ¿Cómo que 2 del mismo? O sea, 2 del mismo país. Pues... Esto podemos hacer con el comodín del público o algo, porque tenemos que contestar, ¿no? No lo sabéis, ¿no? Yo no, pero me lo invento. O sea, que no... Hombre, pues es que no tengo ni idea. Es porque han sido campeones de lo que es la Champions de... Vale, sí. la gente. Campeones de la Libertadores, Vale. pues los 4 se coge de los últimos 4 años, ¿no? Ah, vale, no se vale. coge el campeón de este año. Vale, Sí. vale, Por eso vale. el Barça no puede ir, ¿vale? ¿Cómo pueden ir más de 2 equipos por país? Ganando la competición, en este caso, del continente. Si en los próximos 4 años los campeones de Champions son Madrid, Barça y Atleti, pueden ir esos 3, Ya. ¿vale? No sé qué os parece eso de que no puedas ir, no pueda ir el que tiene mejor rendimiento. esto Por es- este caso, si el Barça hubiese ganado Champions, no hubiese ido, por Esto ejemplo. es una competición nueva, relativamente, ¿no? O sea, y esto se lo han inventado los de FIFA, entiendo. Los Sí. FIFOs. Pues eso, lo nuevo a veces necesita ajustes, yo creo. Y en los próximos tiempos tendrán que ir haciendo ajustes. Sí. A ver, realmente es que no tiene mucho sentido. Si te paras a pensar, una competición en la que quieres que estén los mejores de cada Claro. lado y no esté el último campeón de la Champions, no tiene mucho sentido. Claro, también premian un poco lo que viene a ser el rendimiento de los últimos años, que también está muy bien. Pero sí es cierto que te puedes dejar a un campeón de Champions que es bastante raro. Ya.
¿no? En este caso, pues ha ganado el PSG y tal, pero bueno, que hubiese ganado el Barça y no va. O sea, digamos que para que la única opción de que haya más de 2 equipos del mismo país es por el hecho de que hayan ganado en los últimos años la Champions. Si hay 3, es porque hay 3 campeones de Champions. Y por eso es lo que dices que ahora hay 4 de Brasil. Correcto, porque han ganado la de Libertadores. Pues fíjate tú, te pones en el lado pues, de los equipos europeos que acaban competición y esto ahora, y ahora te metes esto para el cuerpo. Digo, para los jugadores, es que me parece una sobrada. O sea, que llegas a final de temporada que quieres irte unos días. Esa es otra de cosa descanso, que yo creo que tendrán que dar un poco, a lo mejor, una vuelta, ¿no? O sea, Sí. cuando. O sea, es una competición, yo creo que está chula. Claro. De hecho, yo veo a la Sí, gente sí. bastante motivada, ¿no? Sí. Con el mundialito. Apetecible, pero. Mundial. Sí. Mundialito, no. Sí, mundial. Sí, perdón, sí, mundial, todo de tiende a la globalización, es decir, efectivamente, o sea, las competiciones nacionales tienen que dar ese salto supranacional y tal, y Claro. los grandes equipos tienen que competir entre ellos, y yo estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo con mucho sentido y es complicado aunar por un lado los intereses comerciales con los deportivos, tal, es casi las agendas que hablamos el otro día, muy difícil. Sí, que a lo mejor. Porque es el primero. Le preguntas a los jugadores y probablemente te digan, me apetece el Mundial de Clubes. Pero a lo mejor dentro de unos años no te dicen lo mismo si sigue, como dices tú, el mismo calendario, si sigue el mismo tute, si sigue. Dice, ya a lo mejor ya no tiene tanta gracia. Porque, como dices tú, a lo mejor ellos lo que quieren también es desconectar en algún momento. Yo creo que todo depende de si les gusta o no. Si se mueve, si verdaderamente mueve masas, si a la gente le gusta, por ejemplo, a los jugadores les va a gustar. Porque van a sentir esa presión. Sí, tío. Luego, es cada 4 años. Cosa que Vale. le da mayor sentido, ¿no? Es decir, oye, tengo esta oportunidad y hasta dentro de 4 años no la voy a poder jugar. A lo mejor hay jugadores que piensan, joder, es que o juego o en 4 años ya no la vuelvo a jugar. Y en 8 tampoco. Sí. Eso está ¿Sabes? bien, porque si fuese yo creo todos los años, Claro. entrarías ya lo que dices tú, que a lo mejor entraría en la monotonía de decir y que no tengas esa ilusión por jugar, mientras que de esta manera sí. Pero aún así, en 4 años, la FIFA yo creo que va a cambiar cosas porque hay cosas que se ven. Por ejemplo, mientras estamos comentando esto, el Bayern le está metiendo 5 por ahora a Auckland. Que Auckland es un equipo amateur. Amateur. Es un equipo amateur. ¿Eso es bueno para la competición, para que sea atractivo? Claro. Hombre, pues no. Claro. No es atractivo. No, está claro. No sé cuál es la justificación de que esté o sea, lo que dices tú, que a lo mejor ese tipo de cosas, digo yo, que en las próximas ediciones a lo mejor es Claro, es que a lo mejor la primera edición es en Estados Unidos y Estados Unidos te dice en esta primera edición deja que participe tal y así. Y luego en la siguiente edición, que es dentro de 4 años, ya no va a ser en Estados Unidos, será en otro lado y podrá hacer otras cosas. Pero en este caso a lo mejor la FIFA ha tenido que dejar el brazo, retorcerse el brazo para luego captar por otros lados. Sí, ¿sabes? de todas maneras, menos mal que los FIFOs están pendientes de este programa y recapacitarán. Sí, los FIFOs. Son los FIFOs, los de chaqueta azul. En mi época llevaban chaqueta azul. Yo llamaba a los chaquetas, porque veías ahí en fútbol sala cuando hacíamos los mundiales y tal. Les veías en los mejores sectores, por supuesto, y a nosotros en normales, pero en normal, o sea, era normal. Y han pasado de los chaquetas a los FIFA. Sí. Para mí son FIFOs. Luego está la situación de que cómo afecta este calendario a los clubes, ¿no? Por ejemplo, el contrato de los jugadores. Hay jugadores que acaban en junio. Claro. Pero es que hay otros que acaban en julio. Por ejemplo, el caso de Arnold. Arnold acababa en julio. Entonces el Madrid, por un mes, creo que ha tenido que pagar. Dicen que hay cifras de 5 o 10 millones de euros por un mes. 5 o 10 millones de euros por un mes. ¿Por qué? Porque imagínate, Vallejo acaba el contrato en junio. Pues tú tienes que meter a alguien en plantilla, ¿no? ¿Por qué en un mes te gastas ese dinero? ¿Porque lo quieres hacer muy bien en la competición? Ya. Es pasta, ¿eh? Un mes. Sí. Sí, pero bueno, Yo no sé si el en el jugador caso del Madrid ha también, que ha puesto venido ahí. entrenador nuevo y tal, pues, todo viene a pelo, ¿no? Yo para 5 o 10 millones yo lo haría. Tío, pero aunque sea el Madrid, 5 o 10 millones son 5 o 10 millones. Sí, Es el salario de un jugador. Y a mí me parece un poco raro que en verdad se pueda hacer. O sea, no Sí, sé, a mí me parece sí. un poco raro que de repente todos estos nuevos que han llegado, por ejemplo, al Madrid,
Joder, ahora el mundialito, o sea, el mundial de clubes, no sé, me Sí, choca. porque la temporada no ha terminado y ya estás es ahí, como que sí. de repente los fichajes que Sí. tú ves de toda la vida empiezan en pretemporada y luego se van rodando, pues de Sí. repente vas a ver a Arnold con la Claro. camisa del Madrid como si estuviese toda Es la que vida. es eso, ¿no? Antes de que acabe la peli, de repente entran actores nuevos, protagonistas. ¿Y esto qué Pues es? no. Pues si no ha puesto fin en la peli, ¿esto qué es? ¿Tú te imaginas a todos los programas deportivos? Se han tirado de los pelos diciendo, joder, y yo que me iba a tirar 2 meses hablando de Arnold, que va a llegar, que se ha caído, que no se ha caído, Sí, sí. y me han puteado, que en una semana han cerrado el fichaje. Tú pues te ríes, pero vamos. No, ya no, digo que yo. a ver, siempre se inventan algo. Algo, Tú tranquilo, algo, a ver. tú tranquilo que Haaland está al caer. ¿Para el Barça o para el Madrid? Todavía no se sabe. Lo que yo tampoco sé, bueno, no sé si lo sabrás tú, Marito, ¿cómo funciona el formato del mundial? O sea, que es un grupo, es grupos, ¿no? Claro, son Y grupos. luego, Y luego vas por cabezas de. O sea, cabezas de grupo. Primero o segundo de grupo. o sea, y hay, que hay cuartos, semis o. Pues bueno, si son 32 equipos, Creo que hay octavos, octavos. cuartos, semis y final. Claro, Son 32 equipos, no te da para más. 32 y pasan 2 por Claro. grupo. Correcto. Octavos, cuartos, semis y final. ¿Vale? Bueno, vamos con lo que le interesa a todo el mundo. ¿Cómo se va a repartir el dinero del Mundial de Clubes? ¿Cuáles son los criterios para repartir el dinero? A ver, los principios que va a seguir la FIFA para repartir el dinero son los siguientes. La FIFA no pone nada de su bolsillo. Es decir, de los fondos que tiene la FIFA, no pone nada. Todo va a ser por la generación de patrocinios, acuerdos, lo que ponga, bueno, lo que vayan recaudando por ahí, ¿vale? Todo lo recaudado se reparte después de gastos, es decir, vamos a cubrir todos los gastos y todo lo demás se reparte a los clubes en forma de premio, ¿vale? Luego veremos cómo se reparte el tema de los premios. Se van a optimizar los costes. ¿Qué quiere decir eso? Que el año que viene, el Mundial de Selecciones es allí. Entonces, todo lo que se gaste en infraestructura ahora en este Mundial de Clubes Bueno, se va a reinvertir Muy el bien. año que viene porque pasa un yo año. pensaba que optimizar eso era que los jugadores se lavaban la ropa y tal. Sí. Cuando has dicho eso, o sea, me ha venido eso. Y no ponen lavadora. se van a ir al bar a flotar. No, pero es Para muy ahorrar importante. Mira, cuando se hizo el Mundial este en Doha, se hicieron muchos estadios que yo creo que yo no he hecho seguimiento, pero seguramente alguno de ellos prácticamente no se utiliza. ¿Sabes? Ya. Que es una pena. Pero Que Doha, es, Doha. ya, sí, Julio, pero que es ¿qué una pasa? pena que. Sí, ¿Qué yo pasa? cuando- Luego te levantan un sí, bloque de pisos y sí, listo. sí, eso es verdad. Pero cuando ves O el instala- jardín, hagamos el jardín de. Pero está muy bien lo de crear instalaciones deportivas pensando más allá, Ya. que eso es otro tema, pero bueno. A ver, una cosa es lo que yo te vendo Mm. y otra cosa es lo que es. Mm. Los hoteles te dicen, oye, no tires la toalla, que hay que Sí. cuidar el medio ambiente. Ya, bueno, y también para optimizar tus costes de lavado, ¿no? O sea, quiero decir que yo siempre lo veo por ese punto. Sí. Vamos a ver cómo son los criterios de reparto, ¿vale? Porque tienen 2 criterios. Uno es por participación, ¿vale? ¿Qué quiere decir participación? La participación no es para todos igual, es decir, no recauda lo mismo uno de Oceanía que el Real Madrid, Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque esa parte de participación tiene que ver con lo que tú vendes. Entradas, audiencias, patrocinios, ¿vale? Y luego está la parte de por rendimiento, que ahí sí que es igual para todos. Es decir, si tú pasas a octavos, X. Si tú pasas a... Perfecto. Esos son los 2 criterios. La recaudación total ha sido de unos 1.325 millones y se repartirán 875 millones para los equipos. Como hemos dicho, se quitan los gastos y todo lo demás que queda son los 875 millones que se van a repartir. No está mal, pero está muy lejos de Champions League, que muchos decían que es el torneo que más iba a repartir y tal. Champions League reparte mucho más, ¿vale? También hay un poquito más de equipos, pero en general reparte mucho más. La Champions reparte casi 2.500 millones, ¿vale? Y esto he dicho 800 o así. Y este va a repartir 800, casi 1.000, ¿vale? Que ahora sí, volvemos a lo mismo. No es lo mismo la Champions que esto, porque la Champions son más partidos, son más equipos, ¿vale? Pero luego vamos a ver la distinción. En estos torneos hay 2 formas de repartir, como hemos dicho, ¿vale? Sí es cierto que cuando se habla de participación, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta el equipo que es, ¿vale? Por ejemplo, en Champions también se reparte por participación y los equipos que más se llevan, por ejemplo, el City el año pasado fue el que más se llevó por participación, ¿vale? Ujú.
Participación, volvemos a lo mismo. Merchandising, audiencias, patrocinios, todo lo que muevas, ¿vale? Entonces, en este Mundial de Clubes, un Salzburgo, ¿vale? Por muy bien que lo haga y que haga lo mismo que el Madrid, llega a la misma fase, no se va a llevar lo mismo, ¿vale? No se lo va a llevar porque por este tema de participación no se van a llevar lo mismo, ¿vale? Porque no vende uno más que... O sea, no vende más vende más el Madrid que el Salzburgo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es para que veáis un poco la diferencia? En Champions está mucho más repartido, ¿vale? Un equipo campeón con el equipo que menos se lleva puede ser 3 veces la diferencia, ¿vale? Pero un equipo campeón de Mundial de Clubes con un equipo de Mundial de Clubes que prácticamente el que menos se ha llevado son 10 veces más, ¿vale? Por esta parte de rendimiento, que ahí sí que está la diferencia. Como hemos dicho, una parte de participación y otra de rendimiento, que es hasta dónde llegas. Es ahí donde esta parte del Mundial de Clubes es más sustanciosa, sí. O sea, el mayor premio que tiene el Mundial de Clubes es la final, ¿vale? Que reparte 35 millones. Entonces, ya por la participación, en Oceanía, el de Oceanía se lleva casi 4 millones. Los de África se llevan casi 10. Y los de Europa, los brasileiros se van a llevar 15 millones, ¿vale? Y luego ya en Europa, del Salzburgo, que empezará por 12 millones, hasta el City o el Madrid, que se llevarán 30 y tantos, ¿vale? Lo que dicen de nunca en la historia del fútbol se ha repartido tanto dinero como en el Mundial de Clubes. Se habla mucho de que es el torneo que más dinero va a repartir, pero bueno. A lo mejor es el titular, pero a lo mejor la proporción no es. ¿O cómo? Realmente la Champions reparte más. Claro. El Real Madrid, si gana la Champions este año y luego gana el Mundial, se hubiese llevado más por la Champions. Pero en términos absolutos, quizás sí es el campeonato que más reparte, ¿no? O sea, el titular es verdadero. En términos generales, es decir, coges un equipo promedio, se va a llevar más el de la Champions. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el Mundial de Clubes tú puedes ganar el Mundial de Clubes y te vas a llevar mucho, ¿vale? Pero claro, generalmente el que va a ganar el Mundial de Clubes va a ser el que puede ganar generalmente una Champions, aunque bueno, luego puede pasar mil cosas, ¿vale? Entonces, se habla mucho de esto, de que ganas más que la Champions, pero bueno, por lo que he visto, en general no se va a ganar más que la Champions, ¿vale? El tema está en que el Mundial de Clubes es el torneo que más reparte por rendimiento deportivo, por cómo vas avanzando en las fases de octavos, cuartos, semis y tal, ¿vale? En octavos, por llegar a octavos, ya hemos hablado antes de lo que se iba por la participación, en octavos te llevas 6 millones. Solo por llegar, ¿no? Llegas a octavos, 6 millones. Llegas a cuartos, 11 millones que sumas. Vas sumando, ¿eh? Sí. Llegas a semifinal, 18 millones. Vas sumando a los 11 y a los 6. Llegas a la final, 26 millones. Y luego, si la ganas, en vez de 26, son 35 millones. ¿Esa suma hace? Y esa suma hace que el ganador se pueda... Depende, ¿vale? O sea, estos son 100 millones. Solo por el rendimiento, 100 millones, si ganas. ¿Qué pasa? Que luego, dependiendo si eres el Salzburgo o el Real Madrid... Ya. Un Real Madrid te gana 135 millones, pero un Salzburgo te gana 112. Vale. Que el Salzburgo encantado, ¿eh? Hombre, claro, encantadísimo. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que no se reparte igual para todo el mundo, ¿vale? Entonces, si el Salzburgo y el Real Madrid llegan al mismo sitio, no van a repartir igual, ¿vale? No van a ganar lo mismo. Aquí hay un tema chulo que es el tema de lo que hemos hablado del premio máximo, ¿no? La diferencia entre la Champions y el Mundial, por rendimiento, no hay tanta diferencia. O sea, por rendimiento, lo de pasar de octavos, tal, en la Champions son 100 millones. Y aquí son 100 y poco. ¿Sabes? O sea, no hay tanta diferencia. Y luego en la parte de la participación, ahí sí que es donde hay más. Lo que pasa es que lo que hemos dicho, más equipos, te juegas 10 partidos más y así, ¿no? Y dentro del Mundial de Clubes está la parte de todo el tema audiovisual.
¿no? De cómo se ha hecho el formato, se han metido cosas nuevas. Por ejemplo, no sé si habéis visto que el partido del Inter Miami llevaba la cámara del árbitro en el pecho. Y hay una entrada que le hacen a Messi y se ve perfectamente cómo se la pegan desde la vista del árbitro, ¿sabes? O sea, ahí están metiendo también esa parte de que... O sea, ya los árbitros como Iron Man, tío, ya tienen aquí poderes, tío, increíble, tío. Que eso la liga puede meterlo dentro de poco. Todo ese tipo de cosas que luego hablaremos. De hecho, sí. Luego hablaremos de eso, pero sí que es cierto. Yo creo que al final, cuanta más tecnología y nos adentremos y el espectador o el que está ahí, o el usuario, el que lo consuma, esté más dentro, ¿no? Pues fenomenal. ¿No? Estas que te pones ahora, que es como si estuvieras dentro, ¿no? Pues es fenomenal. Ahí comiendo, bueno, iba a decir, comiendo chetos y doritos ahí, en tu pero viviendo como si fueras un deportista élite. Eso es muy chulo, yo creo. No, yo creo que lo de las cámaras a mí me mola. Lo de la cámara de árbitro me mola. Sí, no. Si eso... Nosotros, fíjate, en la Kings League, yo creo que ahí Piqué estuvo muy listo y una de las cosas era eso. O sea, tú estabas escuchando todo el rato las explicaciones del árbitro, incluso estaban metidos. Los árbitros creo que llevaban una cámara también y a veces conectaban y entonces el espectador veía lo que estaba viendo el árbitro. Pero todo eso, por ejemplo, en fútbol sala, tú lo sabes, se metía el micro al entrenador. Sí. No, además yo di un rajadón un día en un partido que nos pitaron una segunda amarilla, no sé qué, y yo luego ni me reconocía yo mismo, ¿sabes? Digo, joder. Y bueno, pues te cabreas. No dije ninguna barbaridad. No, porque yo soy muy respetuoso siempre con los árbitros. Vale. Digo rajado en el sentido que yo no me veía ahí. Pero bueno, porque estaba hablando con el árbitro y se escuchaba todo. Yo no era consciente porque... Estaba muy caliente. Sí, bueno, cosas que pasan. Pero vamos, para no desviarnos de esto, que me voy siempre, como soy mayor, me voy para otros caminos. Que yo lo veo muy positivo. Y todo lo que sea la experiencia y el acercar incluso a gente, porque siempre pensamos siempre como en el consumidor que sabe mucho o que está muy experimentado en un deporte, pero yo también pienso en la gente que acaba de conectarse a ese deporte, ¿sabes? Yeah. Y eso mola, ¿sabes? A gente que no sabe o tal. Pues, a mí me parece positivo, como tú dices, creo que es bueno, pero yo creo que siempre hasta cierto punto, o sea, no sé hasta qué punto te puedes pasar un límite que a lo mejor, o sea, yo por ejemplo te pregunto a ti, ¿tú cuando jugabas al fútbol sala? A nivel de vestuario, ¿te gustaba que se conociese todo lo que hacíais dentro de un vestuario? Joder, esta pregunta es durísima. Y de verdad te la contesto con total sinceridad. A mí como jugador y como tío que viene del Pleistoceno, no me gustaba nada. O sea, nada. Todo lo que fuera invasión en lo que era un Sancta Sanctorum, es decir, el vestuario es sagrado, ¿no? Y además los vestuarios antiguos... eran impermeables, o sea, no eran porosos, no salía nada. Lo que realmente se hablaba ahí es que se quedaba ahí, de verdad. Pero eso hoy en día es casi imposible. Por las cámaras, por las tal, porque incluso aunque no quieras, está conectado tal y te escuchan. O sea, ahora es muy complicado que un vestuario sea así. Yo lo hablo con gente de las de antes y las de ahora y ahí hay un salto tremendo. Y en cuanto a... Yo sí viví luego como directivo cuando las cámaras empezaron a entrar para contar el fútbol sala. Y se dio un salto porque a la gente le gustó, pero es verdad que era un poco invasivo porque a lo mejor está el entrenador exactamente y por cuestiones técnicas tienes que entrar cuando el entrenador está dando la táctica o la estrategia exacta que necesita y tiene que entrar. Y ahí, claro, ¿qué es prioritario? ¿El marketing, la televisión, el tal o realmente el deporte, el juego? Entonces, pero al final el juego, si no se apoya en marketing, no crece, con lo cual entonces es complicado ese equilibrio. Sí. Es complicado. Yo creo que siempre va a haber posiciones distanciadas. Yo creo que la gente, como dices tú, más de dentro, no sé si en algún momento van a llegar a entender todo lo que se está construyendo desde fuera. En el caso de, por ejemplo, la Liga. Mario, no sé si quieres comentar alguna cosa más, pero si no, vamos con el tema de lo de las audiovisuales que está generando la Liga, lo que están metiendo, el tema de las entrevistas pre-partido. Bueno, es que ya te decía antes post-partido, pero es que también ahora durante, que eso ya es otra cosa que yo ya me estoy quedando bastante alucinado. Cuando un jugador, en plan, está saliendo al descanso hacia su vestuario y le pillas 5 segundos y... Claro, yo lo pienso y digo, ¿qué
pretendes que te diga? Claro, ahí está. Totalmente. O sea, yo vengo de 400.000 revoluciones que a lo mejor hace 30 segundos me han metido un palo que flipas, llevo una quemada alucinante, quiero matar al árbitro en el sentido porque no ha pitado. Y quieres que entonces me pare en un momento ahí y te diga cómo está yendo la primera parte, ¿no? Que te empieza a analizar y te diga, pues es que tenemos que hacer esto, no estamos haciendo esto. Ostras, ¿tiene sentido? O sea, está muy bien que lo quieras acercar, yo te lo compro porque, de hecho, Mario, al final lo que hacemos Mario y yo en el sentido con Offsiders es tratar de que la gente conozca lo que no está en el campo, ¿no? En plan, tratar de acercar esas posturas, conocer más al jugador y tal. Sí. Pero yo te compro el conocer más al jugador o lo que hay dentro del fútbol hasta cierto punto. Porque es que me cuesta, y a lo mejor te hablo más, como te digo, desde mi postura de que yo sigo jugando al fútbol, y digo, joder, es que a mí lo último que quiero cuando estoy jugando un partido de fútbol es que venga alguien justo en el momento que me voy al descanso y tenga que pararme un minuto a hacer un análisis para mi gusto absurdo, porque va a ser un análisis absurdo, ¿no? A ver, no, los compañeros son unas máquinas, pero claro. No sé, el que pensó eso y dijo, qué ideaza tú. Esto lo vamos a petar. Pero es que voy a llegar, yo soy futbolista, voy a llegar y voy a decir, sí, bueno, la verdad que nos hemos encontrado un equipo muy bien. Claro, sí, o sea, más sí, casi es mejor que entre el analista el de los comentarios. Que ¿no? lo está bien, sí. El analista desde fuera y diga, pues mira, creo que ha pasado esto, que haga él un análisis en frío de lo que ha pasado. Incluso, justo alguien, lo dices tú, el analista, alguien del cuerpo técnico que lo ha estado viendo desde fuera y que va a ser el que luego en el vestuario, en la charla, en el descanso, le diga a los jugadores lo que están viendo, lo que tienen que... Porque al final el jugador está jugando y, puedes darte cuenta de cosas, obviamente, como tal, pero al final el que lo ves de fuera, por eso mismo los cuerpos técnicos tienen gente que se va arriba del todo, con el partido grabado, te hacen cortes y esos cortes te los ponen luego en el descanso porque se ve mucho mejor. Pues a lo mejor esa persona sí que te diga, oye, yo he visto esto desde fuera, a los chavales, al equipo le vamos a decir esto porque es lo que nos falta para cambiar así la segunda parte, ¿no? Sí, el tema está... hay una cosa que yo siempre defiendo, que a mí me hace mucha gracia, pero hay mucha gente, muchos trabajadores del periodismo que no saben o no se dan cuenta de que el intercambio de comunicación es bidireccional. Es decir, tú, por mucho que me preguntes algo, si yo no quiero responderte, pues no te voy a responder, ¿no? Quiero decir, no, es que nosotros tenemos que sacarle las cosas, bueno, tú, para empezar, no tienes por qué hacerlo, el otro no tiene la obligación, tú no es el policía de la verdad, ¿no? Como decía Orwell. No, la persona, tú le preguntas y si él quiere responderte, te va a responder. Pues esto es igual. Si tú ves que los jugadores no te están respondiendo nada interesante, pues tío, no lo hagas, ¿no? ¿Para qué le vas a preguntar cosas que sabes la respuesta, sinceramente? Sí, hay iba a decir un maestro, y sí, maestro en el sentido positivo, de todo lo positivo que tienen los maestros, que no es periodista, que es Alex Corretja. O sea, yo creo que es un experto en, como ha sido tenista, y ahora cuenta también el tenis, sabe mantener exactamente la distancia, lo que tiene que preguntar, a veces callarse simplemente y poner el micro, otras veces no, pues cuando ve que tiene acceso, penetra hasta el fondo. O sea, entonces, gente así da gusto porque respeta al deportista. Pero es complicado a veces lo que tú dices, Miki, de situaciones en las que estás caliente y tal y te meten el canutazo ahí, la cachofa, y es que vomitas todo, y eso son complicados. Es verdad que eso luego, a su vez, pues alimenta el propio sistema, que es así. Todo esto es muy interesante y es muy complicado a la vez. Mira, otra de las situaciones que viví hace no mucho, que fui al campo del Mallorca y me invitaron a estar en Mallorca en el campo. Si no habéis estado, merece la pena vivir esa experiencia, porque han puesto unas butacas pegadas a los dos banquillos. Entonces estás escuchando lo que habla el entrenador. Es una experiencia guapísima. Y luego encima, cuando acaba el partido, te quedas como en zona ahí mixta, en donde van a tomarse algo, y muchos jugadores, algunos se van, pero otros se quedan, y puedes estar hablando tranquilamente. Es una experiencia muy buena porque es muy natural, nadie fuerza al deportista que esté ahí, pero si aparece, pues puedes estar tomándote una Coca-Cola después del partido hablando
Claro, eso enriquece mucho al propio club y genera, bueno, porque hay patrocinadores, hay empresas, hay mucho networking y eso es verdad que alimenta mucho al sistema económico Sí, que tiene sí, que sí. mantener al club. Entonces, por ese camino yo lo veo muy bien. Eso es. No, y que al final es lo que dices tú, que esto se hace, aparte, pues, para acercar esas posturas, que la gente lo vea mucho más cercano y tal, también es positivo para los clubes, ¿eh? Porque los clubes de esto sacan un beneficio. No te creas tú que todo lo que se genera es por amor al arte, sino que los clubes de esto, por participar, por ser proactivo en este tipo de cosas, se llevan su dinero, obviamente, también. Sí. De hecho, hay un club que es el único que no participa tanto, digamos, que es el Real Madrid, que básicamente son, digamos que a lo mejor son como 4 motivos. Uno, que ellos tienen su propia maquinaria mediática, por así decirlo, pues tienen Real Madrid TV, tienen su página, tienen su todo, entonces como que ya venden ellos su contenido, no necesitan de otros para poder hacerlo. Luego otro, bueno, uno de los motivos también yo creo es la relación que tienen un poco entre ellos, pues en la liga con Tebas y Florentino, que no sé yo hasta qué punto es positiva o no. Más allá de las 100 demandas, creo que... bueno, creo que no hay problemillas. No creo que haya mucho Fíjate, problema. es una relación curiosa, ¿no? Pero al final se tienen que entender, ¿sabes? Yo esto lo comparo, salvando la distancia, cuando yo entré en casa de mi suegro y yo quería a mi novia, pero mi suegro le quería de otra manera, era su hija y yo era mi novia, pero los dos queríamos lo mejor para esa chica, para esa mujer. ¿Es así? Pues esto es lo mismo, o sea, lo ven desde ángulos diferentes, pero tienen que cuidar los dos lo que es la liga, ¿sabes? Es así. O sea, que se quieren, Así son tiene que amores ser. diferentes, pero al final les une más de lo que les separa. Bueno, creo que este ejemplo ha sido bastante Yo lo aclaratorio. pondría más con un divorcio. Porque creo que es mejor llevarte bien No, con él. pero al final están no te obligados otra. a entenderse porque no se pueden divorciar. Si pudieran divorciarse, se divorciarían, yo creo, pero no pueden. Esta es la historia. Bueno, es lo claro. bonito, es lo bonito de la historia. Es verdad. Sí, sí. Aunque haya mucha... Bueno, la Superliga está ahí. Todavía. Siempre se entenderán, siempre. Y simplemente es eso, al final el Madrid pues como que tiene sus propios derechos, además Sí. por contrato está establecido, pues que no, por el tema de lo que decíamos de las cámaras, por ejemplo, dentro de los vestuarios, pues que no pueden entrar. pueden, porque está así establecido. Pero hay otros equipos que sí que lo hacen y lo que hablábamos hace, pues no sé en cuál fue, en qué off-time fue, pero el tema de lo de los derechos televisivos, que al final eso para los equipos, ¿te acuerdas, Mario, que tú comentabas el tema del 50% de reparto equitativo, el 25% por rendimiento, mérito deportivo y el otro 25% que era por implantación social? Pues toda esta cantidad que sea de dinero de implantación social es de donde se saca para la hora del reparto, para hacer el reparto para todos los clubes que participan en este hecho, por así decirlo, de lo de pues eso, de aparecer en más entrevistas, de ser un poquito más activo. Claro. Entonces está muy bien porque al final los clubes sacan muchos ingresos de ahí. Sí. Entonces yo creo que los clubes, no sé hasta qué punto están a favor, pero tampoco creo que estén en contra porque les repercute de manera muy positiva, Claro. ¿sabes? Esto es lo de que los últimos años o la última década, claro, el deportista, el jugador, ha tenido que hacer un papel, o sea, un poco de actuar. O sea, ya no solo juega y es muy bueno en el campo, es que tienes que saber vender. O sea, y tienes que saber relacionarte con los medios y con el marketing, tanto para el club como para ti mismo. Y es que además pensando en el día en el que ya no seas profesional. O sea, todo esto es que el otro día estuve con Javier Arizmendi y estuvimos hablando de esto, ¿no? Crack, Y me pareció, absoluto. Un saludo para Javier. Sí, me pareció muy interesante, ¿no? Y pues en parte es eso, ¿no? Es hasta qué punto el deportista, porque puedes ser muy bueno dando patadas, y de hecho si estás ahí porque eres muy bueno dando patadas a un balón y porque entiendes el juego, pero luego está la otra parte, ¿no? ¿Cómo vendes la burra? Que es que hay que venderla. Pero es que hay que venderla porque, para empezar, un jugador necesita vender su imagen, ¿no? Uno, está la imagen que das en el campo. Eso es una parte de la imagen. Pero luego está la parte de la imagen que das fuera. Y esa parte también es importante para los clubes. Uno, porque un director deportivo
puede ir a ver las redes sociales perfectamente, ver las redes sociales del jugador. Y Debe. Antes, es que todos lo incluso, hacen. antes de Todos lo van a ficharle. hacer. Sí. Y luego, si es una persona que mueve, va a ser un buen fichaje. Los clubes miran la parte, por supuesto, futbolística, pero cada vez más, porque casi es por supervivencia, tienen que mirar esa parte Sí. más mediática, más de marca. Las redes sociales es venderte. Y te vendes a la gente, a los clubes, a tu director deportivo, a tu entrenador, a tu compañero. Y luego, Mario, que has dicho tú muy bueno lo de dentro del campo y fuera del campo. Y además, las dos tienen que ser coherentes con la misma persona. O sea, tú no puedes ser un tío pacífico, tal, y luego liar la espalda afuera y viceversa, ¿sabes? O sea, tienes que tener una línea coherente. Totalmente. Y una de las cosas que, hablando antes de cómo se reparte este dinero que se genera entre los equipos, que yo no tenía ni idea, y pues viendo un poco información, cómo lo cuantifican, o sea, lo que hacen es hacer un ranking en la temporada, un ranking de puntos, en el que creo que hay un máximo de puntos, que son 500 puntos por temporada, y entonces tú vas acumulando cada partido. O sea, yo qué sé, Sevilla-Atleti. Vale, pues en ese partido, en función de la asistencia que ha habido al propio estadio, en función de cuánto se haya visto ese partido en la televisión, en función de, pues eso, tema cómo se haya ayudado a, pues eso, a generar entrevistas, a generar un poco de contenido para redes sociales, para tal. Todo eso como que se mete en una coctelera y eso se va sumando, y a final de temporada los que tienen mayor puntuación pues son los que a los que se van repartiendo de manera proporcional, ¿sabes? O sea, no todos los equipos se llevan la misma cantidad de dinero, de esos 25% que hablábamos antes, no todos se llevan lo mismo. O sea, es un poco en función de lo que tú seas capaz de generar, ¿sabes? Entonces, claro, porque no estás obligado, ¿no? No estás obligado, entonces dices, si me dejas entrar al vestuario, puntito. Eso si me dejas, puntito. Extra, y así. Eso es. Hasta que todos... A ver, todos lo hacen. Hombre, es que al ¿Cuánta final... pasta te llevas? ¿Cuánto te puedes llevar? Pues, por ejemplo, a ver, había en reparto 130 millones. Pues eso, claro, para todo menos al Madrid. Eso es, efectivamente. Entonces, pues yo qué sé. El Barça también imagina todo eso, ¿no? ¿El Barça? Sí, vamos, por lo menos el que parece que no es muy... está muy de acuerdo es el Real Madrid. Está Joan para perdonar, ¿eh? Sí. Claro, y al final... Ha renovado al niño y... Mira, al final te acostumbras, como jugador, como entrenador, o sea, todo el staff técnico, al final te acostumbras a que estén ahí las cámaras y lo normalizas, ¿no? Al principio cuesta, pero luego se normaliza. Y que al final también esto sirve para los equipos, claro, tú dices, para los equipos humildes, por así decirlo, de primera división, por ejemplo, les sirve para que la gente lo conozca mucho más, salir en muchos más sitios hace que un Leganés el año pasado, pues la gente conozca más al Leganés por todo el mundo, ¿sabes? Y eso no es lo mismo si haces pues X entrevistas o si no tienes las cámaras en el micro, entonces eso te ayuda. ¿Realmente el Real Madrid necesita eso? Claro, el Madrid no necesita eso, ¿no? El Madrid necesita ese tirón, por así decirlo. Sí lo necesita, pero dice, eso lo hago yo. Lo hago yo, efectivamente. Sí. Tú tranquilo que se lo voy a vender a bajo demanda, a Prime y a Netflix. Sí, total. Lo han hecho con las finales de Champions. Todo. Eso, siempre en las finales de Champions salen... Sacan, ¿no? Que está muy guapo verlo. Courtois, por ejemplo, el documental que hizo de su lesión. Sí. Si el Real Madrid tiene el 50% de los derechos, claro, ¿no? Pues el 50% de ese documental se lo lleva... Sí, ¿no? Claro. Sí, total. Creo, vamos, yo diría que sí. No sé, es un tema curioso en cuanto a que yo creo que es positivo, porque como dices tú, acerca mucho más a la gente, lo que dices tú, no gente de fútbol de toda la vida, sino gente que se esté enganchando, pues a lo mejor le incita más a engancharse el que haya cosas como estas. Pero yo, a lo mejor, viendo desde mi perspectiva, creo que hay que tener ciertos... Sí, luego... o medirlo mucho, no sé, es que... Luego es verdad que saciamos un poco la curiosidad universal que tenemos todos, ¿no? Quiero decir, dices, ¿y qué les habrá dicho en el descanso para que haya cambiado tanto, ¿no? Y luego sale y a veces te sorprende positivamente y otras no, porque a veces dices, pues no ha dicho nada, y venga chavales, Michael, dices, pero bueno, eso no motiva, pero ¿no? por lo menos ya lo ves. Sí, y al revés, bueno, sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que le comentó Luis Enrique a Mbappé, que luego se contó, se sacó y se publicitó. Joder, pues es interesante porque le estaba exigiendo, o sea, es
un entrenador exigiendo a su estrella, oye, tío, agacha el culo y aprieta, para que te sigan, ¿no? Un mensaje muy potente y ves que el entrenador se está mojando con un jugador estrella, ¿no? Pues lo ves. O sea, eso es a mí me parece interesante. Sí, pero sí es cierto que cuando es en directo, la espontaneidad no está. Porque tú sabes que está la cámara, tío. A no ser que, por ejemplo, con Mitchell, por ejemplo, dando una charla en medio del partido, él no se corta. Le da igual que esté la cámara. Pero yo he visto cómo está la cámara en el Metropolitano, están los jugadores que va a dar la charla a Simeone y de repente ven la cámara, lo dicen, se meten todos y hacen ahí un escudo. Sí. O sea, hacen formación tortuga y se meten todos y la cámara dice, bueno, pues hasta luego. Ahí lo difícil, como tú dices, es ser natural y decir lo que tienes que decir en ese momento, pero no cambiarlo. Pero si la naturalidad es incompatible. Ni la forma ni el fondo cambiarlo porque hay alguien ahí artificial que te está grabando. Yo creo que tienes que ser como eres, ¿sabes? O sea, y yo creo que la gente que es auténtica, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, yo creo que los que marcan tendencia o son gente realmente influyente, pero no esto de influencer y tal, no, gente influyente y que realmente impacta en los jugadores, es la gente que es natural y que te dice las cosas. Esté el presidente, no esté el presidente, esté una cámara, tal, en cualquier situación no te cambia, ¿sabes? A mí me parece que es la gente que realmente llega, pero bueno. Yo soy de esa idea también, que yo pienso que se controla o se quiere controlar demasiado. Creo que la gente, si es ella misma, va a hacerlo mucho mejor, por supuesto. Y creo que si alguien... O sea, cuando eres tú mismo tienes dos opciones. O que a la gente no le guste como eres, que eso puede pasar. Es decir, por tener X cara y X voz, tú vas a... Es algo genético y vas a gustar más o menos. Eso lo vas a tener de serie, ¿no? Pero que si intentas ser tú mismo, vas a tener más probabilidades de caer bien que siendo una persona plana. Porque siendo plana, nadie se va a fijar, ¿no? Nadie. Vas a pasar sin pena ni gloria. Ya, eso es verdad. No sé, a mí me parece un tema que, no sé, si le preguntas a la gran mayoría de los jugadores, no sé qué te responderían, la verdad. Hombre, yo creo que lo normal es que te digan, yo prefiero que no haya cámaras. Porque, digo, poniendo en el pellejo, a mí es lo que me pasaba. Yo que lo viví, como digo, los últimos tiempos y luego como directivo, no me gustaba al principio, pero al final lo normalizamos incluso se llega a disfrutar. Bueno, incluso en alguna celebración de algún título, yo creo que se celebraba con la gente, los periodistas, los cámaras que había, porque eran casi colegas, ¿sabes? Estaban ahí metidos. O sea, no, y que luego a lo mejor también al jugador te gusta también que la gente conozca un poco cómo vives las cosas desde dentro, como lo que dices tú, cómo vives una celebración y que tu familia lo vea y que tus colegas también lo vean, yo qué sé. Sí, hay muchas cosas, hay mucha historia que contar. Cómo el utillero pone las cositas a cada uno, las rutinas, las manías de cada uno. Pero yo creo que está muy bien pero yo creo que hay que integrarlo. Sí. Hay que integrar bien las cosas, ¿vale? Darle la mayor naturalidad posible. Y que, por ejemplo, que las cosas se han ido a mejor no significa que no haya cosas que has metido que sean una mierda. ¿No? Dice, no, hemos aumentado la audiencia. Eso es porque hemos metido las entrevistas en el descanso. No, porque hay 1000 factores más. Hay 1000 cosas que has metido. Entonces, a lo mejor tienes que ir depurando las cosas que están mal. Por ejemplo, que a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido. Cuando mete un gol, sale el comentarista al lado. Pero si el comentarista no es el protagonista. Y encima, pues es el jugador. Y encima en el gol. Y encima en el gol. Pero vamos a ver. Mete un golazo Lamine Yamal y me estás ocupando. Yo qué sé. Un cuarto de la pantalla. Sí. El narrador. Sí. Pero, con todos mis respetos, que los amo. ¿Quién es el narrador? Sí, nadie. Ninguno. No es, el protagonista es Lamine Yamal, pon a Lamine Yamal. Así es. Y si quieres, en el cuarto pon cómo ha entrado el gol por la escuadra. Ahí es importante la realización. Los realizadores que son una pieza clave ahí, los que tienen maestro de las llaves de Matrix, que saben qué abrir, qué cerrar. Y es verdad que cuando estás con un realizador que entiende el juego es maravilloso porque te da lo que tú quieres ver. Y hay otros, sin embargo, otras ocasiones que meten el gol y tal, o al revés. Pero, o están en juego real en un momento decisivo y te ponen una repetición y tal. Y dices, pero ¿me quieres quitar la repetición? que está jugando la chicha y tal, sí. O enfocan el careto de un aficionado y dice, pero bueno, y encima enfócame uno que sea guapete, coño, no me venga ese tío, ¿sabes? Sí, a veces que pongan alguna y dice, al partido. Pero te lo juro que hay algún realizador que es un cachondo. Pero lo que decía de lo del comentarista. Sí.
todo esto viene heredado de cosas que ve la liga de otras, de otras ligas, de otros deportes, de otras ligas, sí, que lo de la NBA. Me parece muy bien. Sí. Ya, pero es que el comentarista en este caso no es protagonista. O sea, no es una persona importante. Por muy famoso, conocido o persona que tire de un deporte, el periodista siempre tiene que estar oculto, tiene que ser segunda línea. Sí, hombre. O no, porque fíjate la Kings League. ¿Qué pasa? Los presidentes, ¿qué papel tienen? ¿Es importante? ¿Tú crees que hubiesen tenido el mismo sentido sin los presidentes? Sin DJ Mario, sin Ibai, sin... Pero la Kings League no es en sí mismo, te iba a decir, no es un deporte, es una modalidad deportiva, es algo que... No, pero estoy diciendo que enfocan. Hay un gol o hay cualquier cosa. Enfocan al presidente, ¿por qué? Porque es una persona conocida, porque es una persona relevante, porque es importante para el deporte. Pero aquí no. Claro. Dices, lo copio de la NBA. Claro. Pero es que la NBA, a lo mejor la persona que es comentarista es importante. A lo mejor es Michael Jordan, que le ha fichado ESPN. Sí, está bien, sí, esas cosas. ¿Sabes? O cuando enfocan al actor que está en primera línea de la NBA, sí, eso sí, pero como un chispazo, ¿no? Como algo rutinario, regular y tal. Yo creo que es que no pinta nada. Y más cuando, como es que el ejemplo es buenísimo, cuando ha metido un gol clave en una competición, ¿qué haces? Pero no, ya no el periodista, el narrador o tal, es que no me saques nada, yo quiero solo quiero ver eso, la celebración, cómo lo celebra, y luego me pones 4 planos diferentes del gol, casi un golazo. Yo quiero ver eso, además me da igual, digo como consumidor, pero bueno, ya no sé, hay Yo estoy convencido que a los comentaristas no le gusta. ¿Que no le gusta que le saquen? Yo creo que no. No, encima porque a veces se te ven cositas. Cuando te sacan, no, se te ven cositas. Yo cuando comentaba, ya no comento casi partidos, pero hay veces que esto me pasaba y estaba comentando y me metía tanto en el partido que dejaba de comentar. O sea, y que lo hacía con Miguel Ángel Méndez mucho. Y entonces Méndez me daba Méndez, tío, me daba así por debajo y dice, pero tío, comenta. Y yo decía, Julio con la cerveza y las patatas. Pero si es que, claro, me lo estaba pasando también en el partido y digo, si es que vea que va a aumentar, déjame disfrutar, luego ya comento. Pero, calla, que estoy muy interesante. Era poco profesional. No sé, yo creo que son cosas que están muy bien, pero como dices tú, Mario, a lo mejor hay que pulirlo y hay que saber cómo integrarlo todo. Tanto lo decías, lo del presentador con el gol, esa del comentarista, como lo de los vestuarios, como lo de las cámaras, todo. A mí es que lo que más me llama la atención, porque el gol es lo más importante, ¿no? Digamos, en lo que todo quiere ver, lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? El gol. Sí. Claro, o sea, lo más emocionante. Lo está poniendo votando porque quiere que pase, pero sí. no, me estoy resistiendo, no quiero hablar del gol, no quiero hablar del gol, tío, que no es tan importante el gol, hombre, que no. ¿No es tan importante? Que no es tan importante. El fútbol sala no es importante, ¿no? No, ni en fútbol sala ni en fútbol, eso es una mentira, hombre, eso no, esto, bueno, los que estáis más cerca del gol sí es importante, yo como me toca defenderlos. No lo por mí, ¿no? Claro, pero bueno, tú estás en medio campo, o sea, a ver, la defensa, más cerca que yo está así. Sí, más cerca. Vale, y algún golito has metido, ¿no? Algún golito, sí. Yo la verdad que no. Julio, no toques el Tan alejado del gol. No, pues bueno, sí, si queréis pasamos a hablar del gol, ¿no? Bien. Pues mira, el gol, según me has pasado tú, porque tú eres el que diriges aquí todo, nos impones, ¿no? Esto ya quiero decir, nos están imponiendo aquí cosas increíbles. No hay libertad en este programa, por favor. Esto está todo guionizado, Dios. Yo quiero salirme de aquí. No, pues que no, estábamos hablando del gol, pero desde el punto de vista del espectador. Luego, si queréis, también hablamos del gol. Yo es verdad que no le da mucha importancia al gol y así me ha ido, ¿no? Porque considero que el gol es un secreto que solo saben unos pocos, muy pocos. O sea, realmente muy pocos. Yo, desde luego, nunca he entendido. Y cuando esto acerca a un goleador de fútbol sala, balonmano, siempre les pregunto mucho, porque digo, a ver si intento descubrir el secreto, pero nunca lo he encontrado. Y los pocos que lo saben, pues así están, que los clubes se pelean por ellos, porque son los que tienen la llave de los grandes campeonatos, las grandes ligas, los grandes partidos. Pero es verdad que hay una universidad, la UConn se llama, pues esa universidad hizo un estudio con 17 seguidores fans hooligan del Atlético Mineiro en la finalísima del campeonato, y les pusieron en su corazón, les pusieron un controlador de estos, que te un monitor que te ven todo, ¿no? Desde antes del partido, durante y después. Y sentenciaron, o sea, el diagnóstico fue muy claro, y fue que era mucho más importante para ellos la vivencia
antes del partido, es decir, cuando estaba con todos los compañeros, con las banderolas, con sus rituales, con los cánticos, ahí es cuando estuvieron más en excitación, realmente más arriba, que incluso cuando se metían los goles, ¿no? Y es una cosa súper interesante. Es verdad que, como tú decías, pues tiene ahí... que es muy reducido, son solo 17 seguidores, se debería llevar ese estudio a más clubes y más gente para verlo, pero yo comparto en gran medida las conclusiones porque al final todos queremos sentirnos que pertenecemos a algo, ¿no? A una tribu, una manada, ¿no? Y creo que ese momento del ritual, del sentirte parte de algo grande, además con los cánticos, yo creo que eso... No sé vosotros que entiendo que sí, habéis vivido un momento de estos, ¿no? De incluso ya antes del partido estar ya como en éxtasis, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, que seguro que sí. No, por ejemplo, este año con el Mérida más porque al final pues la afición, todo lo que se vive de dentro es ya desde el calentamiento muchas veces... bueno, por ejemplo, el otro día en el playoff, que la verdad que fue increíble. El recibimiento que había en el estadio y tal, seguro que te digo yo que me ponen a mí eso, que lo de la universidad, me lo ponen a mí seguramente que más excitado ahí, con más ganas ahí, que si hubiese a lo mejor luego metido el gol, ¿sabes? Porque lo que dices tú, lo que se genera antes de un partido, y si encima pues el partido es más importante y tal, es mucho mayor que lo del gol. A ver, también yo creo que también a lo mejor depende de quién, ¿no? Porque como hablábamos antes, los que tenemos el gol de manera muy escasa, pues a lo mejor sí que lo vivimos muy... Pero yo le pregunto a Mbappé, si se pone con esa excitación en los momentos del gol, yo creo que ya metes tantos goles que yo creo que es imposible que lo sientan, ¿no? Imagínate, nos monitorizan a los tres. Sí. Nos estamos jugando el ascenso con el Mérida. Y todos sentimos lo mismo. Sí. Si tú metes el gol, ¿tú crees que vas a sentir más excitación que yo o que él? Es que no lo sé. No. ¿No? Da igual que metas el gol. Si yo cuando mete el gol a alguien... Pensé que decía que yo lo iba a vivir con más excitación que tú si metieses tú el gol. Es la misma, para mí. O sea, no, pero... Si lo meto yo o lo metes tú, va a ser la misma. pero no, digo que comparando mi nivel de excitación metiendo yo el gol a tu nivel de excitación metiendo tú el gol. O sea, ¿sabes lo que te digo? No te digo... O sea, yo te entiendo lo que dices tú de... Me pongo igual de feliz, aunque lo meta yo, que aunque le metas dos. O sea, lo que es la euforia es la misma. Sí, no, eso sí. Yo digo que tú lo vives más o menos que yo, el hecho de meter el gol. Metiendo los dos el gol. Vale. Tú el gol y yo el gol. A ver quién lo vive más. Eso es lo que pensé que te referías, ¿sabes? No, lo que es el momento yo creo que es igual para los tres. Es igual. Vamos. Es igual. A no ser que yo sea un delantero que se esté jugando algo o tú que es tu primer gol, pero en situaciones de jugarse cosas, cuando lo prioritario es el ganar como sea, me da igual quién meta. Da igual, ahí es para todo lo mismo. Pero fíjate, aislándolo con lo que tú hablabas antes, Miki, de que a lo mejor tú focalizas más en el gol, porque el gol, de hecho, tenía compañeros que me decían que el fútbol debería dejar de llamarse fútbol, llamarse gol, porque el gol es lo más importante. Y evidentemente es el objetivo y lo que todos buscamos como consecuencia de nuestro juego, que es llegar al gol, ¿no? Pero, joder, todos pensamos que era muy importante, y sin embargo, para todos los marketingianos, los que se dedican a la producción, a sacar partido resulta que el gol es importante, pero no es a lo mejor lo esencial. Es decir, no sabemos si el marketing nos ha llevado a otras situaciones del juego, ¿sabes? Que pensamos que era fundamental, y resulta que es más fundamental a lo mejor el ambiente, el crear, el pensar en el movimiento dentro del estadio, en que te lleven a una fan zone, en que te den todo eso, lo que envuelve al fútbol, que incluso el propio fútbol, ¿no? Yeah. No sabemos también... No sé vosotros qué pensáis, ¿no? Es de un mareado. Es al final es el sentido de pertenencia, el ir con un grupo de gente con la que tú te identificas y vivirlo, o sea, vivir el deporte, ¿no? El deporte de competición. Vivir victorias, hacerlas como... o creer que son tuyas, ¿no? Porque, joder, sí, tú eres jugador de la selección, pero, tío, cuando alguien siente mucho por la selección y ganan un título, pues esa persona no ha sido jugador, no ha sido nada, estaba en su casa, pero siente mucho, tío. Y se emociona igual que Oyarzábal. Sí. O sea, se va a emocionar igual. Y es ese sentido de pertenencia, no es tanto el hecho del gol.
Pues si tú en una final metes el primero, metes el segundo, metes el tercero, el cuarto y el quinto no lo celebras como el primero. Ya. Porque lo importante es decir, joder, estoy ganando, ¿no? Hemos ganado, hemos. Sí. Sí, eso es lo importante, hemos ganado. Eso es lo de siempre, hemos ganado, han perdido. Que yo creo que por ejemplo, con Alcaraz, con tal, Sí. no dices hemos ganado. ¿No? Yo sí, yo siempre me he sentido partícipe De la victoria de Nadal, ¿no? y de las derrotas también, ¿eh? O sea que sí, muy identificado. Además, con deporte individual mucho. Con Indurain, con Perico, yo me he identificado un montón. Te identificas con la persona, pero ahí ya el fútbol es algo de tribu. Sí, es muy vertebrador, es verdad que... A ver, cuando ganó el Mundial la selección española, es que España, yo creo que es el momento de más unión que ha tenido España, o sea, un sentimiento que lo notabas. Sí. Ibas en el metro, en la calle, donde estuvieras, todo el mundo ahí... Tu vecino el antipático te saludó y todo, y estuviste a punto de darte un beso con él y tal. O sea, sí, es verdad. Yo estoy contigo, Julio, la verdad que hay momentos, lo que se dice que no es realmente... que son bastante mejores que el hecho de la que el propio gol, ¿no? Sí, yo creo que sí. Curioso. Y más a la gente de fútbol. Creo que sí, y no sé si te habrá contado, que seguro que sí, más de un entrenador, porque a mí había varios, pero uno de ellos, uno de los que más me enseñó, decía siempre la frase esta que el gol no se busca, el gol aparece. Siempre nos lo repetía mucho y al principio yo no lo entendía. Yo decía, explícamelo mejor. Entonces era así como el profesor Miyagi, ¿sabes? Lo de dar cera, pulir cera, que tú decías, estabas dando cera, pues, vale, pero cuéntame la solución, tío, no tantas preguntas. Y este era un entrenador más de preguntas para que tú encontraras las soluciones. Y con el tiempo lo entendí, macho. Claro, es verdad que cuanto más te obsesionas, cuando más intentas buscar el camino tal, te alejas más del gol. Y a veces es más fluir, tocar, tal, no obsesionarte y al final, claro que aparece. Pero claro, llegar a entender eso lleva su tiempo, o sea que... Pero vamos, también le costará a la gente de élite. Por ejemplo, Mbappé cuando llegó al Madrid... Sí. Pues ¿sabes? Los primeros meses que parecía que no y que todo era un desastre y que el gol no. Bueno, es verdad que Mbappé metió rápido muchos goles, pero que esa obsesión a lo mejor te aleja un poco y tienes que dejar de buscarlo, ¿no? No sé. A ver, eso lo podrá decir gente que haya vivido ese tipo de situaciones. La verdad que yo... Que tú sí, en la despedida de mala hora, seguro. Esa sensación la verdad que no la he tenido mucho. Ni lo he buscado, ni lo he encontrado, ni lo he esperado, o sea... ¿Y sitios estos que, no sé si habéis estado presencialmente o de estos míticos que os han dicho, os han contado de estos que incluso antes del partido la mística esta que envuelve al equipo como que lanza al equipo y te predispone a meter goles y ¿eso habéis tenido vosotros? ¿Habéis estado en algún ambiente así que digas, aunque no sea presencialmente, pero es televisivamente, que digáis, esto es imposible salir vivo de ahí, deportivamente? A ver, yo lo más cerca que he estado ha sido en semifinales de una Champions. Yo, personalmente, lo que de sentir, semifinal de una Champions, escuchas el himno en unas semifinales y dices, como decía Iván Helguera, ¿dónde están las espadas? Esto es el Coliseo Romano. Que suelte las espadas que vamos para allá. Es ese sentimiento. Bueno, para mí, yo es lo que más he sentido. Sí, y la a nivel de querer jugar y la unión afición-jugador que se nota, ¿o no? Yo nunca la he... ¿Nunca te has creído? No, yo nunca me he identificado mucho con una afición, ¿sabes? Uno así que sienta mucho, por ejemplo, un bético, eso es una locura. Sevillista, un atlético. Eso tiene que ser, tiene que ser lo más, pero no el durante, el antes. Yeah. Hace poco estuve en el Wanda, escuchando el himno del Atleti. Bueno, yo cantándolo. Ahí con todo el mundo cantándolo. Claro que sí. Eso es la hostia. Claro que eso sí. es lo que mola, ¿no? Lo de después, bueno, es lo de menos. Sí, yo creo que al jugador también, ¿eh? Tú lo que decías de Helguera, seguro que le preguntas ¿qué prefiere revivir? Ese momento de escuchar el himno de la Champions o una celebración de un gol en un partido de Champions y probablemente te diga no, a mí ponme ese momento de justo antes de todos ahí en la fila. Luego el gol ya... Tiene que ser lo más eso. Eso sí que debe ser. Es que en el gol no está como... estás tan alterado, ¿no? Que tienes menos tiempo para pensar, menos tiempo para sentir. En cambio, cuando estás en la fila o cuando estás en el estadio tranquilo, ahí tienes tiempo para sentir, ¿sabes? Disfrutarlo, ¿no? Decir, claro. Lo estoy disfrutando. Que las emociones te traspasan, ¿no? Y dejas que te atraviesen. En el gol yo creo que hay tanto alboroto
físico, mental, No de hay- ruido. no hay pensar, no hay tus eso, lo que compañeros, sea. hay veces que en algún gol, que a mí, gracias a Dios, me ha pasado, algún gol así emocionante que he metido, pues que dices tú, cabrones, soltadme del cuello, Sí, que alguno me está. sí. Porque no se está dando Y te cuenta que viene un están codazo así. de un lado, otro de Y otro. se le tiran todo Claro, encima y tal. y ahí con la emoción dices. Y te estás ahogando, ¿sabes? Es verdad, verdad. Ahí no mides, ahí no piensas, no es nada. O sea, Pero- celebrar hacer un gol es eso. Es raro, Es raro. es raro, no está ordenado, pero Eso cuando, no hay orden. pero cuando estás ahí en el himno o estás en. Ahí sí que hay orden. Sí. Y te da tiempo para Ahí, pensar. ahí tenemos que hablar de las celebraciones de los goles otro día, porque yo soy un sieso, siempre he sido un sieso, y la verdad es que no. O sea, ha sido bastante alemán. Yo pensaba más en lo que pasaba después del gol. O sea, metiera yo o metiera un compañero. Yo, cuando metía el gol, un compañero, yo estaba pensando ya en siguiente paso. O sea, En 5 minutos que no pase nada. ¿no? sí, no era de celebrarlo. Yo, o sea, Tú le por- cogías y vamos para el pero centro, porque ¿no? yo siempre he visto el gol como una obligación del juego. Ya. O sea, yo no es como un premio especial ni marcar. Bueno, pues marco gol, que está muy bien y hay que hacerlo porque si no, no ganas. Pero igual que he defendido, igual que he hecho una cobertura, igual que he hecho un desmarque, igual que he hecho un aclarado, igual. Ya. Una parte más del juego. Entonces, cuando metía gol, pues yo, o sea, de hecho, jamás se lo dediqué ni a mi familia, ni a mi novia, ni a mi mujer, ni. Porque pensaba, y además te venían a, como dices, y vale, pues ya está. O sea, abrázame un abracito, pero rápido, que ya el siguiente movimiento es sacan rápido, no hacen la jugada esta, y yo ya estaba pensando. Entonces, es una pena porque no lo he celebrado bien en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahora empezaré a celebrarlo mejor. A partir de ahora. A partir de ahora. Poco tarde, ¿no? Sí, Pues pero bueno. más que nada porque no sé en qué equipo vas a meter el gol, pero yo creo que muchos vayan ahí a tirarse encima. Poquitos goles, poquitos. Pero he estado siempre muy lejos del gol, por eso, o sea que. Pero bueno. Muy bien, pues hasta aquí. Bueno, bien, ¿no? Ha estado bien, sí, bueno, sobre todo Este pensamos mal que no íbamos a contar contigo con la despedida de Málaga y mira, Mira, has estado bastante más, buena cara más tengo, despierto que otros días. bastante buena o sea, cara tengo para el fin de que ha sido. Mario, tío, déjanos un poco libertad, tío, que estamos aquí quieres? oprimidos, tío. ¿Por? Está todo Tío. guionizado, todo esto que hemos hablado, tío, guionizado, macho, es tremendo, tío. Aquí no hay democracia, macho, lo siento mucho. En 4 años hay elecciones, si queréis, y podéis decidir si seguís conmigo o no. Mientras tanto, os quedáis aquí. Está bien, hemos pasado un buen rato, ¿no? Vamos a un buen rato. Sí, hombre, sí. Vamos Se a ver habla- el fútbol. Y además empezamos siempre en el punto A, pero luego no sabemos dónde nos lleva y realmente pues es igual que lo del gol. Nos lleva a sitios que son más importantes de lo que estaba previsto. La verdad es que es interesante. Y hay es que surgen temas de otros temas que muy interesantes. Nada, trataré de meter muchos goles esta temporada, Julio, así te Lo diré suyo. lo que siento. En lo suyo. Mientras los metas, siente lo que quieras. Bueno. Adiós. Adiós.